Tenemos con nosotros a Gareth Stokey. Él ya estuvo, historiador británico, pero es conocido aquí en Gibraltar y de hecho estuvo en el seminario que dedicamos, no sé si fue 2018 o 2019. Gibraltar, cómo vivió la guerra de España a Gibraltar, cómo lo vivieron sus habitantes, qué influencia. Entonces Gareth en aquella ocasión ya estuvo aquí, que hizo una ponencia sobre el fascismo en Gibraltar. Digamos, como también dentro de Gibraltar había una minoría, no solo, digamos, conservadora, que veían Franco el garante de su seguridad, sino que también eran fascistas, no conservadores. Que aparte de eso, pues en aquel seminario estuvimos hablando de que en Gibraltar había un apoyo grande a la República, sobre todo por parte de las clases trabajadoras y los sindicatos, ¿no? Bueno, Gareth Stokey tiene el título de Maestría en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, el de Investigación Histórica por la Universidad de Lancaster y es doctor en Historia también por la de Lancaster. Es traductor de español-inglés, consultor editorial. Ha sido profesor asociado de estudios hispánicos en la Universidad de Nottingham, director del Consorcio Internacional para el Estudio de las Sociedades Postconflicto de Historia Europea Moderna en la Universidad de Swansea. Ha sido miembro de la Royal Historical Society del Reino Unido, de la Asociación de Hispanismo de Gran Bretaña e Irlanda y de la Asociación de Estudios Ibéricos Contemporáneos del Instituto de Historia Social de la Fundación Pablo Iglesias de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchas publicaciones, pero voy a resaltar sobre todo una de las últimas, de 2023, en la que él ha colaborado, que está el libro ahí, que se llama Gibraltar y la política de no intervención en la Guerra Civil Española. José Luis Díaz en el Gibraltar. Burocracia pérfida y la política de no intervención en Londres. Entonces, él va a pronunciar esta conferencia sobre la Gran Bretaña ante la Segunda República Española y yo ya me callo y si quieres te dejo solo y después me sumo otra vez y tenemos un coloquio. Pues muchísimas gracias, mi amigo, y es un gran placer para mí estar aquí hoy y un gran honor para hablar al lado del maestro Ángel Viñas hoy. En avanza, disculpa mi nivel de español. Hoy vivo en Francia, entonces mi cabeza siempre mueve entre tres lenguas. Y a veces, si yo hablo en francés, discúlpame. ¿Sí? Normalmente prefiero presentar sin notas, pero en español creo que sería mejor si yo leo el texto. Bueno, el 31 de marzo de 1939, tan solo un día antes de que Franco declaró su victoria en la Guerra Civil Española, se enviaron a Madrid 2 camiones cargados de alimentos desde la colonia británica de Gibraltar, cita, para aliviar el sufrimiento de la población sitiada de la capital española. Este envío fue organizado por 3 importantes comerciantes gibraltareños: Lionel Emosi, William Thompson y John Mackintosh. Gracias a sus amplias conexiones comerciales en España, a estos comerciantes les habría resultado relativamente fácil enviar suministros a Madrid en cualquier momento de la Guerra Civil, incluidos los 29 meses en los que la ciudad sufrió un brutal asedio a manos de las fuerzas franquistas. Por lo tanto,
Este envío de suministros en vísperas de la victoria de Franco solo puede considerarse como un señal de amistad y solidaridad con los nuevos señores de España. Como veremos hoy, este no fue más que un acto de una larga lista de ayudas de Gibraltar a los militares rebeldes españoles después del golpe de Estado de julio 36. Como nos ha dicho Ángel, la reacción británica a la Guerra Civil Española y su implicación en ella ha generado una amplia bibliografía, en particular el respaldo de Gran Bretaña al Acuerdo Internacional de No Intervención y su aparente falta de voluntad para hacer cumplir dicho acuerdo de forma efectiva, se considera desde hace tiempo un factor crucial para la derrota de la Segunda República. Ostensiblemente, el acuerdo pretendía evitar la participación directa o indirecta de los países firmantes en el conflicto español y, en particular, impedir el paso de armas u otros suministros de utilidad militar a cualquiera de los dos bandos. Sin embargo, la motivación principal del acuerdo, como nos ha dicho Ángel, tenía menos que ver con el destino de España que con el deseo de evitar que la guerra española se convertiría en un conflicto europeo más amplio. En este sentido tan limitado, podría argumentarse que la no intervención fue una política exitosa. Sin embargo, su aplicación al conflicto español favoreció de forma inmediata, constante y creciente la causa de los militares rebeldes de Franco contra el gobierno democrático de España. Incluso si los firmantes se lo hubiesen tomado en serio y lo hubiesen vigilado estrictamente, como nos ha dicho Ángel otra vez, el acuerdo de no intervención trataba efectivamente a ambos bandos de la guerra civil como iguales. El gobierno legalmente reconocido de la República se le negaron las facilidades que de otro modo podría esperar razonablemente de las potencias extranjeras amigas. Y lo que es más importante, se le negó el derecho a comprar armas y suministros para resistir el golpe militar. En consecuencia, la República se vio obligada a buscar armas por todos los medios disponibles en el mercado negro internacional, lo que se tradujo en precios enormemente inflados, entregas irregulares, equipos anticuados y defectuosos, y una falta crónica de repuestos y recambios. También se negó a la República el reconocimiento de su intento de bloqueo naval a la España rebelde en los primeros meses de la guerra. Estas dificultades, por sí solas, podrían no haber resultado desastrosas por la República Española. Sin embargo, si lo fueran, ya que la no intervención impuso estas limitaciones al gobierno español, mientras que hacía muy poco por evitar la intervención militar sostenida de la Italia fascista y la Alemania nazi a favor de Franco, ni impedir los envíos masivos de ayuda material a lo largo de la guerra. Por ello, no funciona. Sí, la segunda. Por ello, no es de extrañar que el presidente de la República, Manuel Azaña, declaró en mayo de 1937 que nuestro mayor enemigo hasta ahora ha sido el gobierno británico. Azaña era muy consciente de que Gran Bretaña había desempeñado un papel destacado en la creación del Acuerdo de No Intervención en agosto de 1936, que Inglaterra acogió y presidió el Comité de No Intervención en Londres desde septiembre de 1936.
y que Gran Bretaña fue uno de los principales participantes en el plan de control desde principios de 1937. Un plan de control para observar el tráfico terrestre y naval hacia España, aparentemente en un intento de evitar violaciones de la no intervención. Curiosamente, dado el papel crucial que desempeñó durante la Guerra Civil Española, la colonia británica de Gibraltar ha recibido muy poca atención por parte de los historiadores del conflicto. El Peñón, o The Rock, como se le conocía popularmente en esta época en Gran Bretaña, fue una fuente de información crucial para el gobierno inglés y un punto de apoyo para el poder británico en la región, ya que respondió de múltiples maneras a los combates en España. Además, la preocupación por la seguridad de Gibraltar fue también un factor principal en la configuración de la política británica ante el conflicto. Los defensores de esta política, en los años 30 y hoy, argumentaron que Gran Bretaña debía mantenerse en buenos términos con cualquier bando que saliera victorioso en España. A nivel internacional, para evitar crear una amenaza militar para la colonia, y a nivel local, es muy importante, para asegurar los suministros diarios de agua, alimentos y mano de obra de los que dependía Gibraltar. La neutralidad consagrada en el compromiso de no intervención internacional se consideraba un medio para alcanzar ese fin. Bueno, todos esos puntos han sido señalados, aunque no necesariamente analizados a fondo, en numerosos estudiosos sobre la política británica hacia la Guerra Civil. Siguiente. Gracias, Juan. Y unos ejemplos aquí de libros importantes, en mi opinión, incluso mi propio libro. Tristemente, solamente en inglés. Bueno, lo que quizás sea más sorprendente es que el papel de Gibraltar en el acuerdo de no intervención se haya pasado por alto en gran medida. Esto es aún más curioso si tenemos en cuenta que Gibraltar constituía la única frontera terrestre de Inglaterra con España. Y como tal, su principal responsabilidad en cuanto a la prohibición del transporte por tierra de municiones o suministros desde territorio británico a España durante la guerra. Al ser la base naval inglesa más importante en el Mediterráneo occidental, el Peñón también fue fundamental para la participación de Inglaterra en el plan de observación naval establecido por las potencias de no intervención a principios de 1937. En consecuencia, Gibraltar proporciona un excelente caso de estudio del compromiso británico con la no intervención. Sin duda, Gibraltar no ha escapado completamente la atención de los historiadores. La observación de Raymond Carr hace 40 años, por favor, la siguiente. La observación de Raymond Carr, que los militares ingleses y los funcionarios coloniales del Peñón eran, cita, simpatizantes nacionales en su totalidad, ha sido corroborada posteriormente en numerosos estudios. Además, se ha demostrado cómo este partidismo tuvo implicaciones prácticas en la aplicación de la política del gobierno inglés en Gibraltar. Y, para mí, muy importante, más recientemente, una multitud de estudios locales en Gibraltar y afuera han puesto de relieve el compromiso de la población civil de Gibraltar ante la guerra en España. Pues ahora
tenemos una imagen más clara de cómo funcionó, o más bien no funcionó, la no intervención en el Peñón. Bueno, Gibraltar planteó el gobierno británico su primera decisión política importante a consecuencia de la Guerra Civil Española. El 21 de julio de 1936, 6 buques de la Marina Republicana Española llegaron a Gibraltar buscando poder repostar. Si los buques hubieran estado bien abastecidos, habrían podido aplicar un bloqueo más eficaz del estrecho de Gibraltar en esos primeros días cruciales y frenar, si no impedir, el paso del ejército de África hacia la península. Sin embargo, semanas antes de que Gran Bretaña se comprometiera formalmente a una política de no intervención, a los buques se les negó la posibilidad de repostar. En retrospectiva, la decisión de negar el uso de instalaciones a la flota republicana no recayó en el gobierno británico, sino en las autoridades coloniales y, muy importante, los comerciantes locales en Gibraltar. El embajador español en Londres, López Oliván, ya había solicitado permiso para que los barcos compraran combustible a los vendedores comerciales del Peñón antes de la llegada de la flota republicana. Y tras conversaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina Colonial en Londres, el gobierno británico dio instrucciones a la colonia el noche de 21 de julio para que la solicitud fuera atendida. Mientras tanto, el gabinete británico iba a discutir el asunto al tarde siguiente. Sin embargo, la decisión del gabinete, es decir, de permitir la venta comercial de petróleo, pero no proporcionarlo de reservas navales, no llegó a Gibraltar hasta el 24 de julio, es decir, un momento en el que la flota republicana ya había abandonado el Peñón y la cuestión se había vuelto irrelevante. Tanto las autoridades británicas en Gibraltar como la élite mercantil local eran instintivamente hostiles a la suerte de la Segunda República ante el golpe militar. Tales sentimientos fueron ciertamente exacerbados por los primeros informes de desorden que llegaron a Gibraltar desde la España republicana después del 18 de julio. Es más, los comandantes rebeldes locales también explotaron estos prejuicios y enviaron informes al Peñón de que los buques republicanos eran barcos piratas, cuyas tripulaciones eran totalmente comunistas y habían asesinado a sus oficiales. También había razones prácticas para recelar la venta de combustible a los buques. Los aviones rebeldes ya habían atacado un mercante británico el 20 de julio en el estrecho y otros 3 vapores fueron blanco de ataques el 22 de julio. Uno de estos buques, el Jebel Dersa, pertenecía a la compañía gibraltareña Bland Line. Por lo tanto, los comerciantes locales podían alegar, con cierta justificación, que no se atrevían a vender combustible a los barcos por temor a que su transporte marítimo pudiera ser blanco de los rebeldes. Mientras, las autoridades coloniales podían argumentar que no podían ordenar la venta comercial de combustible si esa ocasionaba represalias contra el transporte marítimo local. También, por supuesto, existía la amenaza más directa hacia el propio Peñón. Franco había advertido el 20 de julio que sus aviones bombardearían Gibraltar o Tánger
si los barcos republicanos encontraban suministros en cualquiera de los dos puertos. De hecho, el 22 de julio hubo un ataque a la flota republicana cuando estaba en la bahía de Algeciras, o Gibraltar, decimos bahía de Gibraltar. Y durante el fuego cruzado llegaron a caer fragmentos de proyectiles en la colonia. Tras una protesta a ambos bandos por parte del teniente coronel Brooke, el gobernador en funciones en ese día, todos los buques republicanos, excepto uno, habían abandonado el puerto sin haber repostado combustible la medianoche del 22-23 de julio. Presionadas por las peticiones del Parlamento inglés para justificar la negativa de suministrar a los barcos del gobierno reconocido de España, las autoridades de Gibraltar dijeron que los barcos no habían buscado combustible en las reservas navales británicas y que la decisión recaía firmemente en los vendedores comerciales. A la luz de la amenaza para el transporte marítimo británico ya descrita, no quisieran presionar a los vendedores comerciales para que realizaran la venta. Y por su parte, los comerciantes afirmaron que sus existencias de combustible en cualquier caso eran limitadas, pero que si les hubiera ordenado abastecer a los buques, habrían cumplido. Sin embargo, estas justificaciones retrospectivas no deben ocultar el hecho de que la negativa de vender combustible se basó en gran medida en preocupaciones ideológicas más que prácticas. Unos ejemplos. No, se ven. Es ok. Por ejemplo, la afirmación que los comerciantes locales tenían suministros limitados puede ser fácilmente refutada, ya que la empresa local Oil Fuel Depot abasteció el buque de guerra americano USS Quincy tan solo 4 días más tarde y pudo informar de reservas de 7 millones de barriles en ese momento. 7 millones. Cuando el último buque republicano, el torpedero número 14, solicitó combustible para navegar hacia Málaga el 23 de julio, el comerciante local Lionel Emosi fue capaz de suministrarlo inmediatamente de unas existencias previamente limitadas. Que la decisión de los comerciantes se basaba en la hostilidad hacia la República también se desprende de las negociaciones. Por muy apócrifa que sea la historia, el relato de George Hills sugiere la verdadera motivación de la negativa. Y es el primero cita. El cónsul, actuando en nombre de los marineros republicanos, fue recibido por el gibraltareño Lionel Emosi en representación de los comerciantes de carbón. Y Hills se equivocó. La solicitud fue por petróleo, no carbón. Los comerciantes proporcionarían carbón si se liberaban a todos los oficiales que estaban prisioneros a bordo. El cónsul respondió que no había ninguno. Emosi respondió que en ese caso no tenían carbón para vender. Y años más tarde, cuando un historiador entrevistó a un antiguo empleado de Emosi, se dio una razón ideológica también para la negativa, a saber que los comerciantes no querían hacer negocios con comunistas evidentes. No solo los comerciantes locales estaban instintivamente dispuestos a creer las espantosas historias de atrocidades
que surgían de la España republicana, incluyendo los informes rebeldes de que los oficiales de barcos habían sido asesinados por sus tripulaciones, sino que también se ha sugerido recientemente que varios gibraltareños prominentes habían incluso desempeñado un papel en los preparativos del propio golpe militar en 1935. Y el libro, creo que el libro está en la mesa afuera. El mismo Lionel Emosi, que supervisó las negociaciones con la flota republicana en julio de 1936, había asistido a reuniones de los generales españoles conspiradores en el Rock Hotel el año anterior. Tampoco ayudó a la causa republicana el hecho de que el director general de la segunda mayor empresa petrolera en Gibraltar, Tarik Petroleum, fuera el español Ricardo Goizueta, un amigo íntimo de General Sanjurjo, y Goizueta también participó en los preparativos del golpe militar. Tras no haber conseguido combustible para sus buques después del 21 de julio, el 5 de agosto se produjo un nuevo golpe decisivo a los intentos de la República de bloquear el estrecho, cuando el convoy de la Victoria de Franco pudo cruzar a Algeciras con unos 3.000 efectivos del Ejército de África. Durante la operación, el destructor republicano Lepanto fue dañado por la aviación rebelde. Al igual que la actitud de las autoridades gibraltareñas hacia la flota republicana 2 semanas antes, el Lepanto se le negó el permiso para atracar durante más tiempo del necesario para desembarcar a los muertos y heridos. Esta muestra de imparcialidad se produjo tras una llamada telefónica del general rebelde Kindelan, con una petición personal de Franco de que no se permitiera al buque atracar en Gibraltar. En estas primeras semanas cruciales de la guerra, entonces, Gibraltar no solo negó facilidades a las fuerzas republicanas, sino que también ofreció una ayuda más proactiva a la causa de los militares rebeldes. Dentro de la colonia, sobre todo, el temor a posibles disturbios civiles derivados de la guerra en España, el gobernador había emitido una ordenanza el 10 de agosto en la que se ordenaba a la población, cita, abstenerse de actuar o hablar públicamente de manera que mostrará una marcada parcialidad o partidismo hacia cualquiera de las partes contendientes en la presente disputa española. Sin embargo, parece ser que la parcialidad o el partidismo en privado eran otra cuestión. El 11 de agosto de 1936, por ejemplo, el gobernador militar de Algeciras solicitó que se permitiera a 2 buques viajar a Gibraltar para comprar suministros para sus tropas. En marcado contraste con el trato dado al Lepanto una semana antes, la petición fue concedida. Cita, siempre que vengan vestidos de civiles. De hecho, el gobierno británico recibió información de que tales facilidades no eran inusuales. La embajada española en Londres presentó el siguiente informe al gobierno británico el 21 de agosto. Y es la segunda cita. Barcos armados del monopolio español de tabaco viajan constantemente de Gibraltar a Algeciras, con provisiones bajo la protección de oficiales del ejército rebelde. También se llevan provisiones a bordo del barco Correo de Algeciras y del barco Cisterna que transporta madera. Las municiones se llevan en un barco pesquero pintado de blanco que está armado con ametralladores
y oficiales de la Legión extranjera. El consulado republicano en Gibraltar ya informó a Madrid el 15 de agosto de que se habían llevado 16.000 litros de petróleo, además de provisiones de alimentos a Ceuta y Melilla desde el Peñón. Con toda probabilidad, estas entregas se originaron de los comerciantes locales más que de las autoridades coloniales. La Bland Line de George Gaguero, un comerciante muy importante, por ejemplo, vio como uno de sus barcos era escoltado hasta Málaga por el crucero republicano Miguel de Cervantes el 23 de agosto, mientras se dirigía a llevar suministros a Melilla. Si bien Gaguero guardó un silencio táctico sobre tales entregas ante las autoridades británicas de Gibraltar, años más tarde no mostró ningún reparo en recordarles sus servicios a la causa franquista. Y creo que es... Gracias. No voy a leerlo, es un poco largo, pero Gaguero solicitó una recognición de sus servicios después de la guerra a las autoridades franquistas. Una vez más, el nombre de Lionel Imosi también sale a relucir en estas entregas a los militares rebeldes. El líder sindical gibraltareño, Agustín Huat, hizo una serie de alegaciones contra la clase adinerada local y contra Imosi en particular en una carta a Gran Bretaña en octubre de 1936. Y dijo: el jefe de la Policía Especial es un comerciante supuestamente prominente cuyo nombre es El Imosi, que está haciendo en la actualidad gran cantidad de comercio en Gibraltar en el nombre de los rebeldes. Carbón y provisiones en general que él entrega a España a través de nuestra frontera en sus propios camiones o bien por mar a través de Algeciras en sus barcos de vapor de bandera británica remolcando barcazas. Aunque evidentemente fueron realizadas por intereses civiles, entregas como las enumeradas anteriormente no podrían haber sucedido con tanta regularidad sin el conocimiento de la jerarquía colonial en Gibraltar. La inteligencia rusa de la época, por ejemplo, creía que se ofrecían más facilidades a los militares rebeldes a través de Gibraltar. Operativos en España informaron de que el 8 de agosto, por ejemplo, un mercante alemán había llegado a Gibraltar con 22.000 fusiles, 1.000 ametralladoras y un número considerable de granadas de mano. Por su parte, los alemanes creían que los propios británicos estaban suministrando munición a los rebeldes desde Gibraltar. Ambos informes son imposibles de corroborar con las pruebas disponibles, aunque cabe señalar que los residentes de la línea han testificado hace unos años que los primeros envíos de armas a las fuerzas rebeldes en Sevilla llegaron a través de Gibraltar. Hay que recordar que todo esto tenía lugar después de que Inglaterra se comprometiera a una política de no intervención el 2 de agosto de 1936. Como ya hemos visto, las autoridades gibraltareños ya habían traducido la política oficial del gobierno británico de no intervención a una legislación que pretendía controlar las respuestas de la comunidad civil del Peñón a la guerra civil.
El 10 de agosto, el gobernador Harrington había emitido una ordenanza de imparcialidad. Sin embargo, la profundidad de los vínculos familiares, sociales, culturales, económicos y políticos entre los llanitos y sus vecinos españoles en esa época significaba que era poco probable que una ordenanza de este tipo tuviera mucho efecto. En consecuencia, debido al incumplimiento, la ordenanza se volvió a promulgar en Gibraltar en otras 3 ocasiones de la Guerra Civil, la última de ellas en enero de 1939. Los gibraltareños siguieron participando en el partidismo de múltiples maneras desde los primeros hasta los últimos días del conflicto. Miles de refugiados republicanos encontraron asilo en el Peñón después del golpe de Estado, por ejemplo, y muchos cientos permanecieron al final del conflicto a pesar de los insistentes intentos de las autoridades británicas para expulsarlos. También se hicieron esfuerzos para recaudar fondos y donaciones benéficas para la zona republicana, mientras que un puñado de gibraltareños se ofrecieron como voluntarios para luchar en defensa de la República. Sin embargo, estos esfuerzos pro-republicanos se vieron dificultados a lo largo del conflicto, ya que la región vecina de España había caído en manos de los militares rebeldes en los primeros días de la guerra. La mayoría de los llanitos carecían de contactos financieros, logísticos o diplomáticos para hacer algo más que gestos simbólicos de apoyo a la República, más allá de ayudar a los refugiados en la propia colonia. No podía decirse lo mismo de las clases ricas de Gibraltar, que estaban integradas en amplias redes comerciales y sociales a ambos lados de la frontera. Destacados gibraltareños ofrecieron sus servicios de la inteligencia franquista, por ejemplo, en el Peñón y más allá durante toda la Guerra Civil. De hecho, muchos siguieron trabajando por el caudillo también durante la Guerra Mundial. También eran reacios a ofrecer ayuda financiera a la causa rebelde. El 29 de septiembre de 1936, por ejemplo, se informó de que un gibraltareño antimarxista había hecho una donación a un fondo para la construcción de aviones rebeldes en Sevilla. El primer día de septiembre de 1936, el gobierno británico dio instrucciones al gobernador de Gibraltar para que prohibiera la exportación o reexportación de armas a España desde el Peñón, con el fin de cumplir con la política británica de no intervención. La orden entró en vigor mediante una ordenanza del gobierno de Gibraltar el 3 de septiembre. Sin embargo, no sirvió de mucho para evitar que se enviaran más suministros a los militares rebeldes desde Gibraltar. El historiador Julio Ponce, por ejemplo, ha demostrado cómo los envíos de combustible y suministros desde Gibraltar hasta Sevilla se multiplicaron en septiembre y octubre de 1936, es decir, después de la ordenanza. Además, cita Julio Ponce la llegada de 2 buques alemanes al Peñón en septiembre de 1936, que descargaron 500 y 100 barriles de benzol, respectivamente, para ser transportados a través de la frontera hacia la España franquista. A pesar del apoyo constante y masivo del gobierno británico, los militares rebeldes hicieron gala de un considerable descaro en este mismo periodo, con una serie de quejas sobre supuestas violaciones de la neutralidad británica a favor de la República. El 3 de agosto, por ejemplo, el gobernador militar de Algeciras se había quejado a las autoridades gibraltareñas de que los barcos de pesca locales estaban siendo utilizados para abastecer a los submarinos republicanos.
y dar cobijo a los carabineros que huían de la justicia rebelde en el campo de Gibraltar. Al día siguiente, los oficiales insurrectos de Cádiz se habían quejado a los oficiales navales británicos en el Peñón que los oficiales que el Peñón estaba siendo utilizado por espías republicanos para informar de los movimientos de los barcos rebeldes en el estrecho. Y con este pretexto, el 8 de agosto, las autoridades rebeldes del campo ordenaron el cierre de la frontera de Gibraltar, que solo se reabrió una vez que las autoridades inglesas dieron a sus homólogas del campo un veto efectivo sobre la expedición de permisos de trabajo a los trabajadores españoles en el Peñón. A medida que aumentaban los suministros gibraltareños a los franquistas, las autoridades rebeldes de la Argentina España seguían quejándose de que Gran Bretaña no hacía lo suficiente para mantener su imparcialidad en el conflicto. El 8 de marzo de 1937, por ejemplo, se pidió a los buques de Marina Británica que interceptaran el SS Stanholm, que, según los rebeldes, llevaba municiones a la República desde Casablanca. En el registro del buque no encontró nada extraño. Una búsqueda inútil similar afectó el SS Springware. Más tarde, en marzo, los propios rebeldes escoltaron el SS Stanholm hasta Gibraltar para que fuera sometido a un registro exhaustivo en el que tampoco se encontró nada. A pesar de su manifiesta simpatía por la causa de Franco, incluso las autoridades británicas en Gibraltar se molestaron por la cantidad de tiempo y dinero que se esperaba que gastaran en tales alegaciones especulativas. Sin embargo, no se detuvieron. Actuando como si ellos también crearon en el compromiso inquebrantable de Gran Bretaña de garantizar la no intervención en España, los rebeldes siguieron pidiendo al Royal Navy que investigara los sospechos de transporte a la República. El julio de 1937, por ejemplo, el duque de Sevilla comunicó a su amigo gibraltareño Harry Norton que 2.500 fusiles esperaban en Gibraltar para ser exportados a Valencia. No existe ningún registro de que se encontraran tales armas y, dada el panorama ya esbozado, es difícil imaginar a un solo comerciante local que hubiera estado dispuesto a almacenar tal cargamento antes de su reexportación a España republicana. Cada vez estaba más claro que el acuerdo de no intervención era ineficaz en Gibraltar. El 15 de octubre de 1936, la Embajada Británica en Madrid recibió una queja de que se había permitido a militares italianos desembarcar en Gibraltar y cruzar la frontera. El día siguiente, el consulado republicano español en el Peñón informó de que habían pasado pilotos italianos por Gibraltar de camino a Sevilla, con una entrega de 250 toneladas de combustible que se envió a Algeciras al día siguiente. A principios de 1937, una serie de informes llegaron a Londres para demostrar de forma concluyente que el apoyo alemán e italiano a Franco estaba aumentado y que las autoridades de Gibraltar estaban haciendo poco para impedir el paso de tropas y suministros de las potencias fascistas dentro de su propia jurisdicción. Ya en diciembre, el corresponsal del Daily Telegraph, Sir Percival Phillips, y era un corresponsal muy de la derecha, basado en el Peñón, había informado del desembarco de al menos 5.000 soldados alemanes en Cádiz. Creo que se equivocó. Creo que eran italianos, pero... El periódico local de la colonia, el Gibraltar Chronicle, informó de la llegada de varios miles de tropas italianos a Cádiz
el 4 de enero 37. Y varios meses después, el Chronicle informó de la muerte de un instructor alemán en el cuartel militar del vecino San Roque, aquí en el cuartel militar. Había fallecido mientras entrenaba a soldados españoles en el uso correcto de las granadas del mano. Qué ironía, ¿sí? El Chronicle no mostró ningún pudor en admitir abiertamente que había soldados alemanes operando en la España de Franco. Dado que el Chronicle era editado por las autoridades inglesas como un periódico de la guarnición, podemos confirmar que eran plenamente conscientes de que Alemania e Italia estaban rompiendo el acuerdo de no intervención a su antojo. No es de extrañar que la frecuencia y la notoriedad de estos incumplimientos de la no intervención en Gibraltar se convirtieron en una vergüenza para el gobierno británico. El 13 de enero de 1937, el vapor italiano SS Rex había desembarcado, cita, varios líderes y oficiales italianos que habían viajado por tierra hacia la línea durante la noche. En este caso fue especialmente flagrante el hecho de que los funcionarios gibraltareños tenían que dar una orden especial, la apertura de las puertas de la fortaleza, que siempre estaban cerradas durante la noche. 4 días después, el 17 de enero, otro vapor italiano, el Franco Tassia, llegó a Gibraltar con 36 marines, 6 oficiales y un médico rumbo a Mallorca. El secretario de Asuntos Exteriores británico defendió a los hombres en Gibraltar, pero no obstante, informó al gobernador Harrington de que, como parte del plan de no intervención, se enviarían observadores terrestres a Gibraltar para vigilar la frontera en busca de transporte de artículos prohibidos. También se enviarían observadores navales para acompañar a los barcos mercantes que salieran a Gibraltar hacia puertos de España rebelde o republicana. Esta implantación de la observación terrestre y naval en Gibraltar ofrece al historiador un caso de estudio ilustrativo para evaluar la eficacia de este plan y también para juzgar el compromiso del gobierno británico con sus preceptos. Para empezar, los observadores tardaron más de 3 meses en llegar a Gibraltar, llegando los primeros efectivos el 19 de abril. También la composición del equipo de observación inspiraba mucha confianza por su capacidad o voluntad de impedir el transporte de mercancías a la España de Franco a través de la frontera. El observador principal de la frontera terrestre era un alemán, con un compañero alemán, 2 italianos y un holandés para completar el equipo. El 12 de junio de 1937 se permitió a un oficial alemán cruzar la frontera a pesar de su evidente intención de luchar en España. El informe del observador comentaba sin ningún tipo de pudor, y creo que es la siguiente. También un alemán con buen pasaporte. Se encontró entre sus papeles una cartilla militar entregada por el gobierno de Franco con mención especial para ir al frente de guerra a Madrid y volver después a Sevilla. Como alemán tenía un buen pasaporte, como franquista tenía papeles españoles y era español, así que le dejamos pasar. 2 días después, un oficial italiano cruzó la frontera con similar facilidad bajo la vigilancia de los observadores de tierra. Otro italiano con pasaporte para Sevilla. Encontré en sus bolsillos su salvoconducto como oficial del Estado Mayor para el Frente Militar. Como estas historias llegaban inevitablemente a los periodistas, observadores y políticos de su país, el gobierno británico se esforzaba por defender la no intervención observada o no en Gibraltar.
En última instancia, fuera cual fuera la composición del equipo de observación terrestre, la responsabilidad de control de la frontera de Gibraltar recaía en las autoridades coloniales del Peñón, que en repetidas ocasiones han demostrado ser deficientes. Además, ahora está claro que las autoridades gibraltareñas sabían en ese momento que el jefe del equipo de observación, el comandante Weir, no solo era un oficial de la SS, pero también un agente de inteligencia alemán. En lugar de protestar por su total incompatibilidad con el papel de observador neutral, los servicios de inteligencia británicos preferían mantener una estrecha vigilancia sobre Weir y sus asociados en Gibraltar. Bueno, en defensa de las autoridades gibraltareñas, esta frontera en particular, a pesar de su diminuto tamaño, siempre había resultado notoriamente difícil de vigilar con eficacia. El contrabando desde el Peñón formaba parte del folclore nacional español y a principios del siglo XX había alcanzado una escala verdaderamente industrial. Durante mucho tiempo, el contrabando se llevaba a cabo mediante el soborno de funcionarios a ambos lados de la frontera y sus practicantes habían convertido el transporte de contrabando en una forma de arte. Un ejemplo que permanece en la memoria colectiva de los residentes del campo es el de Biagio D'Amato. D'Amato era un emigrante maltés que había llegado en Gibraltar en 1907 y que más tarde hizo fortuna en la Guerra Civil Española contrabandeando uniformes terminados a las fuerzas de Franco al otro lado de la frontera. D'Amato era uno de los fascistas detenidos en 1940 por los ingleses. También es bastante claro que destacados individuos de la Andalucía rebelde se dedicaban al tráfico ilegal de divisas a través de la frontera con la ayuda de notables gibraltareños. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las autoridades gibraltareños sin duda se tomaran en serio la prevención del paso de contrabando a través de esta frontera, resultó absolutamente imposible impedir el transporte de mercancías en ambas direcciones. Otro gran obstáculo para el equipo de observación terrestre era que carecían de autoridad legal para impedir el paso de súbditos británicos por la frontera. Uno de estos británicos, la siguiente. Gracias. Uno de estos británicos, George Grice Hutchinson, amenazó con emprender acciones legales después de que los observadores terrestres pararan y registraran a su hija en octubre de 1937. En un informe a la oficina colonial, el gobernador Harrington afirmó que los observadores no habían detenido a ningún súbdito británico y confirmó que carecían de poder para hacerlo. Sin embargo, se había aconsejado a los súbditos británicos que se aseguraran de tener los permisos adecuados para viajar por la vecina España. Teniendo en cuenta el panorama ya descrito de ayuda constante al esfuerzo bélico de los rebeldes, se trataba de una laguna en los acuerdos de observación en Gibraltar. En el caso de Grice Hutchinson, no era de extrañar que él y su familia se consideraran sospechosos. Grice Hutchinson había pasado los primeros meses de la Guerra Civil transportando refugiados derechistas de Málaga a Gibraltar en su yacht, el Honeybee, y ya estaba inmerso en un proceso judicial contra el gobernador de Gibraltar y el contraalmirante, además. Es más, se sabía que Grice Hutchinson trabajaba para la inteligencia franquista y que informaba sobre sus compatriotas británicos en Málaga después de lo que
de que las fuerzas rebeldes capturaran la ciudad en febrero de 37. También Grice Hutchinson fue visto por un corresponsal de un periódico británico en la sede de la policía de la línea, donde Grice Hutchinson afirmó que aquí el negocio lo dirijo yo. Cuáles fueran sus tareas concretas para la causa de Franco, ciertamente fueron suficientes para que Grice Hutchinson recibiera un honor militar del caudillo después de la Guerra Civil. El otoño de 37, incluso el gobernador Harrington se vio obligado a admitir que los dispositivos de observación en Gibraltar eran inadecuados y el 20 de septiembre ordenó una revisión del plan. A partir de entonces, los resultados mejoraron un poco, a juzgar por las pruebas disponibles. El 4 de noviembre, por ejemplo, se detuvo y confiscó en la frontera un cargamento de municiones y proyectiles destinado a la España rebelde. El 9 de diciembre se detuvo a un señor Barton, acusado de introducir armas en Gibraltar con el fin de exportarlas a España. Sin embargo, no hay que pensar que la falta de registros documentales implica el cese total de los envíos de Gibraltar a España durante la Guerra Civil. El contrabando continuó a través de la frontera y fue notoriamente difícil de registrar, mucho menos de prevenir. También es razonable señalar que tras la toma de Málaga y los puertos que quedaban en el norte de España en la primavera y verano de 37, hubo menos necesidad de utilizar Gibraltar como puerto para el tráfico marítimo a los militares rebeldes. Tal vez la prueba más significativa que queda del compromiso británico de no intervención en Gibraltar y del partidismo civil en respuesta al conflicto comenzó con la llegada del destructor republicano José Luis Díaz el 27 de agosto de 1938. El buque había sufrido daños durante un enfrentamiento en el estrecho y estaba muy maltrecho. Las implicaciones internacionales de la presencia del buque en Gibraltar, el asunto de su reparación y su posterior huida, han sido objeto de numerosos estudios, incluso el libro aquí que nos ha dicho Juan. Las autoridades coloniales en Gibraltar no permitieron que el buque fuera reparado en el astillero naval, alegando la política oficial de no intervención, por lo que el barco se vio obligado a buscar reparaciones a través de empresas civiles locales. Dada la clara adhesión de la clase mercantil gibraltareña a la causa de Franco, ya descrita, no es de extrañar que los comerciantes navieros locales se negaran a trabajar en el José Luis Díaz. Alegaban, con cierta justificación, que pondrían en peligro sus numerosos intereses comerciales en la vecina España, es decir, la España rebelde, si facilitaban las reparaciones del buque de guerra. Sin embargo, las deliberaciones en torno al José Luis Díaz en el otoño de 1938 guardan notables similitudes con las que tuvieron lugar sobre el suministro de combustible a los 6 buques republicanos en los primeros días de la guerra. No cabe duda de que la hostilidad política hacia la República desempeñó algún papel en la negativa de los comerciantes y, además, el buque también provocaba un fuerte sentimiento entre las clases trabajadoras en Gibraltar. Y es la cita así. El 30 de diciembre, cuando el José Luis Díaz intentó escapar de una patrulla naval rebelde en el estrecho, los gibraltareños demostraron una vez más su simpatía y apoyo a ambos bandos en la guerra civil. El gobernador Sir Edmund Ironside informó de que los espías habían señalado la salida del buque a la flota rebelde, disparando bengalas desde el Rock Hotel y el Calpe Rowing Club. Mientras tanto, en Catalan Bay,
donde el José Luis Díaz encalló tras ser atacado por buques de guerra rebeldes. Varios llanitos arriesgaron sus vidas en un intento de rescatar a miembros de la tripulación y llevarlos a la orilla. El incidente llevó al gobernador a promulgar de nuevo la ordenanza de imparcialidad, la tercera vez que se promulgaba el 9 de enero de 1939. Bueno, aunque sea de forma resumida, hemos visto cómo funcionó, o más bien no funcionó, la no intervención en Gibraltar durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, es demasiado simplista dar por sentado en todo momento que la política del gobierno británico o las respectivas actitudes y acciones de los funcionarios y civiles británicos en Gibraltar trabajaron en colaboración y de forma constante para sofocar la causa de la República Española. Por ejemplo, miles de gibraltareños demostraron su simpatía o apoyo a la misma de numerosas maneras. Incluso al analizar analizar la historia del gobierno británico, las autoridades gibraltareñas y las clases ricas locales, podemos detectar una compleja interacción de prejuicios ideológicos preexistentes, preocupaciones por la seguridad de la colonia, intereses comerciales y auténticas dificultades para vigilar el paso de mercancías hacia y desde Gibraltar. Sin embargo, a pesar de estas observaciones, la suma total de esta ecuación era, por supuesto, profundamente favorable a la posición de los militares españoles rebeldes y probablemente sea justo concluir que esto convenía a los hombres que mandaban, tanto en Gibraltar como en Londres. En Gibraltar, al igual que en otros lugares con el compromiso británico de no intervención, se creía con confianza que Inglaterra sería recompensada por su neutralidad, independientemente del bando que saliera victorioso de la guerra civil. Y, juzgado por el criterio de evitar que la guerra civil se convertiría en un conflicto europeo más amplio, los ministros británicos estaban ciertamente dispuestos a facilitarse por el éxito de su política de no intervención. Al final, y a pesar de repetidas advertencias de todo el espectro político británico sobre los peligros de una victoria de Franco con apoyo fascista, tanto Londres como las autoridades de Gibraltar confiaban en que el caudillo fuera un hombre con el que pudieran hacer negocios. Pues el posterior historia de Franco en la Segunda Guerra Mundial demostraría cómo el plan de no intervención, al igual de tantos ejemplos de apaciguamiento en los años 30, no haría más que acumular problemas para una fecha posterior. Y pues, la última. Y lo siento para terminar con palabras franquistas, pero esta carta fue dirigida al editor del Gibraltar Chronicle en enero de 1939. No fue publicado, por supuesto, pero es un ejemplo del tipo de recompensa que los británicos recibieron desde Franco y sus seguidores. Estimado editor del Gibraltar Chronicle, Gibraltar, España. La Gran España de Franco exige la entrega inmediata de Gibraltar, que nos robaron los piratas ingleses. Por la fuerza de las armas la exigimos. Tu poder marítimo se acabó. Hoy somos los que damos las órdenes. Hundimos tus barcos, quemamos tu bandera, bombardeamos Catalan Bay, detenemos a tus espías consulares,
violamos a tus madres. ¿Qué haces en respuesta? Nada. Eres como tu Chamberlain, que de vez en cuando va a besar las nalgas de los dictadores que hoy gobiernan el mundo. Construiremos un imperio fuerte y seguro. Destruiremos Inglaterra con la ayuda de nuestros aliados Italia y Alemania. Te privaremos de todo lo que nos robaste. Ha llegado la hora de la venganza. Nuestro Gibraltar será liberado. Si os negáis a darnos nuestro Gibraltar, os masacraremos, como hicimos en Guernica. Me parece interesante porque la narrativa oficial franquista era Guernica fue destruido por los vascos. Piratas y cobardes ingleses, huyen de Gibraltar, o Ceuta os volará por los aires y no os quedará nadie con vida que abandone el Peñón. Viva Franco, lo siento. Muera Inglaterra, mejor. Viva el fascismo, y Gibraltar español. Perdón.